Gracias, buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Bajito. Sí, le pueden subir un poco al volumen. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes acá. Agradezco la invitación a los compañeros que pensaron en la organización de este simposio, de este coloquio, y también en la posibilidad, agradezco esa posibilidad de intercambiar un conjunto de planteamientos, de ideas, de propuestas, porque desde luego que esto nos enriquece en nuestro quehacer cotidiano y sobre todo en la perspectiva de a partir del 5 de diciembre que tendré, digamos, la tarea de estar al frente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces es un placer estar acá. Es un placer estar con ustedes y lo que yo voy a plantear son como las líneas principales de la propuesta que tenemos y algunos elementos también de diagnóstico, sobre todo para esto que señalo que es muy importante para el debate, el enriquecimiento de los planteamientos en la perspectiva de tener lo más acabado posible una propuesta, tener una propuesta lo más acabada posible y poder avanzar en esto que ya se mencionaba, que lo mencionaba el doctor Juan Carlos Verdugo, de la capacidad de tener una guía, pero también la capacidad de ir en el camino reformulando, reconsiderando, ampliando, corrigiendo y fortaleciendo algunos aspectos. Una primera cosa que yo quisiera decir, que ya los ponentes que me antecedieron lo señalan, pero es muy importante, estamos frente a procesos políticos de largo aliento. El que yo esté ahora designada en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es, digamos, producto de un conjunto de condiciones, de grupos de trabajo, de colectivos, de una perspectiva de medicina social latinoamericana y de salud colectiva. Es decir, no es una persona, aunque esa persona puede encabezar, puede ser lo visible, ¿sí? Estamos frente a procesos políticos de largo aliento. La política de salud es eso, es un proceso sociopolítico que tiene algunos momentos de coyuntura y en esta coyuntura, ¿sí? Los que estamos por la vida digna, el derecho a la salud, los derechos en general en términos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los que luchamos por la justicia en términos generales y por la justicia sanitaria en el ámbito particular, pues tenemos una tarea, un compromiso, una responsabilidad enorme de empujar un conjunto de propuestas que puedan mostrar, ¿sí?, que es viable ir por otras rutas, que es viable pensar la salud como una metacapacidad y su garantía como un derecho. Entonces, en esa perspectiva es que yo me muevo, en esa perspectiva es que agradezco a los colectivos que están permanentemente proponiendo, vigilando, criticando, actuando para poder avanzar en lo que es un sueño todavía, ¿sí? Para muchos latinoamericanos, para muchos mexicanos, el sueño de que su derecho a la salud esté garantizado. Para colocar algunos elementos de contexto, la Ciudad de México, bueno, pues ustedes saben, es un monstruo, es una urbe que concentra enorme cantidad de recursos y en términos de indicadores de bienestar, ¿sí? Porque si me dicen cómo es la vida cotidiana, ¿no? Es dura, sufriente, pesada, pero en términos de bienestar, los indicadores clásicos, tenemos indicadores de bienestar por encima del promedio nacional. Concentramos muchos recursos, pero también es una urbe polarizada, sumamente fragmentada en términos de territorios, de poblaciones, de condiciones de vida, y hay una profunda desigualdad, ¿sí? Entonces, esto, por supuesto, porque, paréntesis, el punto de partida de nuestra perspectiva en salud tiene que ver con la determinación social de la salud,
Entonces, estos elementos lo que nos dan son patrones polarizados de riesgo, daño y posibilidades muy diversas de atención y cuidado, por lo que el sistema de salud enfrenta desafíos enormes, ¿sí? Porque tiene que responder a una multiplicidad de condiciones en una ciudad de ciudades, por así decirlo. Tenemos también un problema grave, aunque digamos que en este momento la energía social que se manifestó contundentemente el 1 de julio, en julio, con las votaciones por una ruta distinta, con la orientación de un proyecto de país en otro sentido, es una energía social muy importante y hay que estar a la altura de esas expectativas. Tenemos una coexistencia de un régimen jurídico que aparentemente garantiza derechos, pero en los hechos hay una enorme desigualdad en el acceso a recursos, a bienes públicos, a satisfactores, a beneficios producidos socialmente. Tenemos un incremento de la población excluida en términos generales en el país, pero en la ciudad es grave esta situación, una fractura de la cohesión social y múltiples violencias de muy diverso tipo. Y esto nos hace tener un Estado que ha sido un Estado en los últimos 35 años, donde es claramente adoptado el modelo neoliberal, que ya no les voy a contar cómo es, porque todos lo hemos sufrido, pero es una perspectiva de mercado, donde la salud es mercancía, la educación es mercancía, lo que serían derechos, ¿sí? Todo se convierte en mercancía, la vida misma. Frente a este proceso que ha desmantelado no solo la infraestructura pública, no solo los espacios de convivencia colectiva, sino también ha tenido un efecto devastador en las subjetividades y en la intersubjetividad y en el imaginario colectivo. Entonces, frente a eso, este Estado ha sido promotor del mercado y omiso frente a las necesidades sociales. ¿A qué apostamos? ¿Cuáles serían las rutas ante esta situación? ¿Sí? No les hablo ya de los indicadores de pobreza y exclusión, porque todos sabemos que en el país 8 de cada 10 mexicanos tienen alguna carencia social o son vulnerables, que la mitad de la población está en condición de pobreza, ¿sí? Que hay un porcentaje importante de población en pobreza extrema y un desempleo precario generalizado. Todo eso abona a una situación que es una situación muy crítica para tratar de transformar y para reorientar la política pública en otra lógica. Pero ¿a qué le estamos apostando? A fortalecer las capacidades gubernamentales en la provisión y aseguramiento de bienes públicos, a impulsar un conjunto de normas, valores y acuerdos institucionales que permitan acciones colectivas y acciones cooperativas, a desarrollar mecanismos de inclusión social que permitan recuperar esas poblaciones que están en los márgenes de sociales y que por lo tanto son presa fácil, ¿sí? De actividades ilegales, de crimen organizado y de todo lo que tiene que ver con la industria criminal. Tenemos una apuesta por la estrategia de reducción de desigualdades e inequidades y la construcción de políticas sociales en la perspectiva de garantizar derechos fundamentales. Tenemos en la Ciudad de México una ventaja. Hay una enorme claridad en términos de la propuesta política, ética e institucional de avanzar en una ciudad de derechos. Si ustedes ven la plataforma de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a encabezar el gobierno de la ciudad, si ven sus propuestas, tanto de campaña como las propuestas de gobierno que está avanzando, hay una perspectiva de derechos y se quiere convertir la Ciudad de México, avanzar, porque como ya también se señaló, no es cosa de los cambios de un día para otro, pero avanzar en una ciudad de derechos. Tenemos una constitución
también que es un paraguas. Alguien podría decir, ay, pues es letra muerta. Pues la acabamos de estrenar el 17 de septiembre, la primera constitución de la Ciudad de México, y es una constitución cuyo bloque de constitucionalidad es un bloque de derechos humanos. Entonces es un enorme paraguas que nos permitiría avanzar en esta ruta. Hay otros elementos. Hay un reconocimiento tanto en la Constitución como en la propuesta de gobierno que el Estado es el sujeto obligado para respetar, promover, proteger y satisfacer estos derechos. Y se reconoce que se requiere la transformación de la institución pública, el combate a las desigualdades, a las exclusiones, a las inequidades, y que la resolución de problemas públicos, de problemas sociales, es tarea de todos. Si bien hay un ejecutivo que va, como su nombre lo indica, a ejecutar, un legislativo que pondrá, digamos, la perspectiva de los derechos en la mesa, ¿no? El impulso de estos derechos, es una tarea de todos. Y entonces aquí es otro elemento que es muy importante, que no solo se trata de redistribuir bienes, sino también de reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de su representación en las decisiones que los afectan. Entonces, esto es muy importante. Y pretendemos crear condiciones seguras y dignas en términos del derecho a la salud. Y aquí hago una precisión. El derecho a la salud no solo implica atención médico-sanitaria. El derecho a la salud tiene un componente muy importante que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Este proceso de determinación social, que ya lo decía el doctor Verdugo, que es como digamos, la propuesta teórica para entender las expresiones de salud e enfermedad en sociedad, luego en momentos y condiciones y poblaciones y territorios específicos se expresan como determinantes sociales de la salud. Entonces, esta política social propone incidir en esos determinantes de la salud, esta política social y de salud. Ya pasé la ciudad de derechos y ya estaría en términos de la política social. ¿Qué se plantea? Universalizar programas y beneficios. Esto es muy importante porque también los neoliberales nos vendieron, ¿sí?, la idea de que es ineficiente universalizar y que lo que tenemos que hacer es focalizar para que le llegue a cuentagotas un apoyo a clientelas que por supuesto luego son presa fácil de las clientelas, o sea, son presa fácil de las manipulaciones electorales. Nos vendieron eso y mucha gente se convenció y se ven los programas universales como desperdicio. Y en realidad hay que convencernos que si se trata de garantizar derechos, la vía para garantizar derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, es por la vía de universalizar una serie de beneficios y de servicios. Fortalecer la institución pública e incrementar los recursos y utilizarlos eficientemente. Fomentar la participación social e instrumentar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Todo esto está en la propuesta de la política social. En términos de los desafíos para salud, pues necesitamos mejorar la salud de la población. La Ciudad de México, como ya se señalaba también, el doctor Jorge Venegas lo señalaba, de las principales causas que afectan a la salud de la población uruguaya. Bueno, la Ciudad de México, esta urbe, ¿no?, aparentemente moderna y concentradora de recursos, tiene un problema gravísimo, como en muchos espacios, también acá en Chiapas, nada más que se expresa de diferente manera, de enfermedades crónicas degenerativas, en particular la epidemia de diabetes, ¿sí?, el problema de las neoplasias, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. En ese grupo, porque seguimos contendiendo y atendiendo enfermedades infectocontagiosas, seguimos teniendo un problema no tan grave como en otros espacios del país,
pero sí grave, de lesiones accidentales e intencionales, producto de estas últimas de la violencia y la inseguridad. Y también tenemos la emergencia de muchas patologías, ¿sí? Que ya tienen, digamos, dimensiones epidémicas, como podría ser los psicotrastornos, problemas de salud mental, las adicciones que están creciendo. Entonces tenemos la tarea de mejorar esa situación de salud, de incidir, como ya se lo señalaba, en los determinantes sociales, que son un componente fundamental de la garantía del derecho. Y para que no les quede muy, digamos así, muy en la estratosfera esta idea de los determinantes sociales, pensemos en otros derechos. O sea, el derecho al agua, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a una vivienda digna, a un trabajo y a un salario suficiente. Todos estos, ¿sí?, se constituyen y están reconocidos en los tratados internacionales de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales como determinantes de la salud. Son elementos donde se produce salud o donde se produce enfermedad. Y el terreno de lo que sería la atención médico-sanitaria, que es, digamos, lo que involucra más directamente los servicios de atención, pero que no debe soslayar el otro campo donde hay mucha actividad intersectorial. Tenemos que reducir las brechas sociosanitarias entre grupos sociales y territorios, garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad, disminuir inequidades en los componentes del derecho a la protección de la salud, que es disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, aceptabilidad es pertinencia cultural, calidad de los servicios, con algunos ejes que tienen que atravesar toda esta, digamos, esta protección del derecho a la salud, que es no discriminación, igualdad real y perspectiva de género. Y reconocer, y esto es muy importante porque es creo donde pueden estar algunos elementos que pueden potenciar la diferencia de un gobierno distinto, reconocer la capacidad que las personas tienen para producir salud, ¿sí?, para empujar su atención en términos de una diversidad de prácticas terapéuticas y de cuidado. Si ustedes piensan en la Ciudad de México, alguien a lo mejor considera que no hay partería. Hay partería en la Ciudad de México. Hay poblaciones originarias, hay comunidades indígenas, y esta riqueza tiene que ser aprovechada. Y en el modelo de atención de la ciudad tiene que ser recuperado, por ejemplo, desde lo que sería que ya hay unas experiencias que trataremos de ampliar, por ejemplo, fitoterapia clínica, acupuntura, medicina tradicional, partería, dependiendo de la zona. Y aquí también hago otra precisión. Las propuestas son universales, pero eso no niega la diversidad, la pluralidad y las opciones locales que tienen que estar adecuadas al tipo de población y al territorio y a la cultura y a la dinámica del modo de vida de esas poblaciones. Entonces siempre tenemos que estar pensando en dos planos: la perspectiva general y la implementación local, ¿sí?, para matizar, para potenciar esas capacidades locales. La anterior nada más hago una referencia, es el Distrito Federal y todo, la Ciudad de México. Y todo lo que ven ustedes en café, las periferias, son las zonas de más alta marginalidad de la ciudad, ¿sí? Las amarillas son las de marginalidad media o baja. Y como ven, hay enclaves, ¿sí? Hay territorios vulnerados que están metidos en las zonas amarillas. Por ejemplo, ese del centro es los Pedregales de Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener una política de salud y un modelo de atención y una perspectiva de derecho a la salud que vaya contendiendo con esta complejidad. La siguiente. Algunas definiciones fundamentales. La política de salud, ¿sí?, tiene que partir de reconocer el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Esto es clave,
porque si nos colocamos en la perspectiva de los neoliberales de asumir la salud como mercancía, entonces nuestra ruta es otra. Pero si decimos que la salud es un derecho humano fundamental, una metacapacidad que nos permite vivir una vida plena y elegir la vida valiosa que queremos, entonces nos colocamos en una tarea de fortalecer todo aquello que produzca salud, que apuntale, sí, el buen vivir, que mejore las condiciones de vida de las poblaciones para que se produzca más salud y se contenga la enfermedad. El modelo de atención es un instrumento prescriptivo, o sea, es un modelo, es una simplificación de la realidad, o sea, hace una simplificación de la realidad y propone algunas rutas, ¿sí? Y debe ser un modelo que camine en esta lógica y debe contribuir a que las personas ejerzan el control de sus procesos vitales. O sea, la mejor política de salud es aquella que de manera intersectorial, al mismo tiempo que promueve la salud, previene la enfermedad, atiende la morbimortalidad, rehabilita, simultáneamente está actuando sobre los determinantes sociales, interactuando con otras secretarías, con grupos organizados, con comunidades, y simultáneamente está, no me gusta la palabra, prefiero correlación de fuerzas, pero empoderando a las poblaciones para que se hagan cargo, sí, no de atenderse su salud, que esa es la lógica neoliberal, sino de tener mucha claridad sobre sus procesos vitales y tener control de su propia vida. ¿Sí? Esto es muy importante. Así. Los atributos del modelo, ya entrando a la parte más aterrizada, pues tiene que ser un modelo universal, equitativo, integral, resolutivo, en red. Ya se decía que ya estamos en el proceso de superar los niveles de atención y más bien pensar los sistemas de salud y los modelos como redes, ¿no? Donde hay puntos de atención que garantizan la continuidad de la atención. Debe ser participativo, solidario, como también ya se decía. Así bien. Cada uno de los atributos está desplegado, coordinado, regionalizado, porque esa Ciudad de México que yo les mostraba, no es lo mismo pensar el sistema local regionalizado con 2 o 3 jurisdicciones, ¿no? Alcaldías, en la zona centro de la ciudad o en la zona norte, donde concentra infraestructura hospitalaria, unidades de atención de distinto nivel de complejidad ambulatoria, donde hay más población envejecida, que pensar el sistema regional local para que forma parte del conjunto, forma parte del sistema de la ciudad, del sistema de salud de la ciudad, pero que pensarlo para Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, que es periferia de la ciudad, que hay pueblos originarios, que la gente todavía produce, ¿sí? Produce flor, nopal, algunos otros productos, pero es agropecuaria esa zona, ¿sí? Todavía hay una identidad en términos de la pertenencia al lugar, al territorio. Entonces tenemos que estar jugando con esa complejidad y una primera condición que también ya se señaló por los ponentes que me antecedieron, es que tenemos que tener una capacidad analítica, tenemos que tener una capacidad técnica para leer esa complejidad, ¿sí? Por eso es muy, digamos, importante que en estos procesos ustedes se vayan formando en competencia técnica, pero en perspectiva ético-política también, que tengan capacidad para gestionar servicios, pero también tengan capacidad para discutir la perspectiva de los derechos. O sea, una no excluye a otra, sino son una amalgama de un profesional de la salud que deberían estar formando las universidades. El sistema también debe ser, el modelo debe ser transparente, ¿sí?
porque es muy importante en estos momentos, con la expectativa que se generó y con la propuesta de transformación profunda de las prácticas gubernamentales y de los estilos de gobierno, ¿sí? Mostrar que hay un compromiso con la no corrupción, con la transparencia, con la información de cara a la ciudadanía, a esos sujetos de derecho a los que nos debemos. Así. Y esta es otro ovni, como el que había ¿sí? El que había presentado el doctor Verdugo, pues este también es como un plato del modelo. Son las dimensiones, porque tenemos una situación compleja de nuestros sistemas de salud, ustedes lo saben, que son sistemas segmentados. Y además hay mucha fragmentación programática y mucha fragmentación en términos no solo institucionales, sino también en términos de una atomización de unidades, etcétera. Entonces, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México le toca atender a todos los habitantes, sí, velar por todos los habitantes de la Ciudad de México y por los que pasan por ahí y por los que están ahí en términos de seguridad sanitaria, por ejemplo, a través de su agencia de protección sanitaria. Le toca atender, es decir, dar atención médica a una población de 3.9 millones de habitantes, que es la población estimada sin seguridad social. Pero también le toca, como dijimos que es un modelo solidario, también a la población flotante de los municipios conurbados. Nosotros tenemos alrededor de 6 millones de personas que todos los días van y vienen de los municipios conurbados a la Ciudad de México. Y esa población es población que si requiere un servicio y lo demanda en una unidad de la Secretaría de Salud, debe ser atendida porque es un derecho, ¿sí? Luego ya veremos con el gobierno del Estado de México cómo compensamos, cómo retribuimos para no desfinanciar el sistema, pero a la persona no se le puede negar la atención. Y tenemos otros elementos que están presentes, que son fundamentales y ya se señalaban. La rectoría del sistema, ¿sí? Aunque no se dejan, ¿sí? Hay que trabajar mucho en acuerdos interinstitucionales, pero nos toca la rectoría del sistema, ¿sí? Y eso significa que los institutos de seguridad social deben estar, ¿sí?, dialogando con Secretaría de Salud y funcionando en la lógica de políticas semejantes que pauta la Secretaría de Salud. La coordinación sectorial, es decir, al interior del sector, la coordinación interinstitucional, con las otras secretarías. Por ejemplo, ahora algo que es muy alentador en este proceso de entrega-recepción, no con la entrega, porque eso, parece de terciopelo, pero en realidad hay que tomarlo con pinzas, pero sí con el trabajo de los otros secretarios propuestos para participar en el gobierno de la ciudad. Es un trabajo intersectorial desde ahora. Hemos tenido reuniones con la gente de movilidad, con el secretario de movilidad, de obras, con la secretaria de medio ambiente, con la de riesgos. O sea, hay una preocupación porque las acciones de todos lo que tengan es una sinergia para empujar esto que ya he señalado de una ciudad de derechos. Y en términos de la prestación de los servicios médicos directos, ya les señalaba que pues tenemos esa función, ¿sí? Tenemos la función de prestación directa en atención ambulatoria, atención hospitalaria, atención de especialidades ambulatoria y atención especializada en hospitales. Es una red, nada más para que ustedes tengan un poco de la dimensión de la red. Son 31 hospitales, son 210 unidades ambulatorias, centros de salud, son 10 clínicas de especialidad, nos corresponde todos los servicios médico-legales, nos corresponde también operar
el hospital para población en reclusión, que es la Torre Médica Tepepan, y tenemos la operación también de lo que son la atención prehospitalaria y de urgencia. Estamos hablando de 27,000 trabajadores y más o menos de estos, que hablábamos también de los problemas de la precarización y el desmantelamiento de lo público, de estos hay 7,000 trabajadores profesionales, médicos, enfermeras sobre todo, con contratos absolutamente precarios. Es algo que empujaron los promotores de esta reforma neoliberal en salud y que con lo que tenemos que contender, enfrentar y tratar de transformar. No es rápido, ¿sí? Porque pues la demanda es basificación, pero eso es complejo. Pero estamos hablando de 7,000 trabajadores precarios, lo que se llama nómina 8, ¿no? O estabilidad laboral. Las estrategias. Ya. Las estrategias son, digamos, grandes derroteros que nos van a permitir llegar a ese objetivo. La universalidad y su contenido concreto es la construcción del padrón de usuarios. ¿Sí? Idealmente debería de ser de todos los derechohabientes de la Secretaría de Salud, pero digamos empezar por el padrón de usuarios, porque hay múltiples padrones y son incompatibles y son fragmentos. Las prioridades en salud con criterios de equidad, o sea, priorizar en términos de necesidades y de vulneración de las poblaciones, que no quiere decir focalizar, solo quiere decir que esos van primero, intensificando las acciones, pero la propuesta es universalización, ¿sí? Gratuidad al usar los servicios, que también pasa por tener un padrón de usuarios. Organización en redes integrales de atención, donde tiene un montón de componentes en los que no me voy a detener porque la siguiente ponencia abundará sobre eso, pero tiene que ver con expediente electrónico, protocolos de atención, guías clínicas, información, financiamiento suficiente, capacitación, y para garantizar la continuidad de la atención, ¿no? En estos que ya se señalaban que son en esta red de servicios con puntos de atención. Aquí también es muy importante la diversidad terapéutica, o sea, reconocer que nuestro modelo es básicamente, y su fuerte está en la medicina alopática, pero que eso no significa que va a excluir otras formas terapéuticas, sobre todo en algunos espacios donde esto ya está funcionando, ¿sí? Y la población lo demanda y lo defiende y lo ha pedido su ampliación. La regionalización de los servicios, ¿sí? Muchas de estas cosas, o sea, los que tenemos trabajando en atención primaria desde hace 1000 años, ya, o sea, son las cosas de siempre. El problema es cómo se operativizan y el problema es si hay recursos para implementarlas y el problema es la decisión, no solo la decisión política, sino no solo la voluntad, sino la decisión política de que sea esa la ruta, ¿sí? Por ejemplo, regionalización, bueno, todos los que hemos trabajado, trabajamos en el MASPA, en programas de extensión de cobertura, en todos estos modelos de atención, la regionalización es un recurso, es una estrategia muy importante para ordenar los servicios, potenciar capacidades y también fortalecer la capacidad de respuesta a poblaciones, territorios particulares. Y aquí se plantea una macroregionalización con 8 sistemas regionales sin desaparecer jurisdicciones que se corresponden con las alcaldías, la mesorregionalización, que son las 16 alcaldías, jurisdicciones, ¿sí? Porque aquí el trabajo intersectorial es muy importante, y una microregionalización que tiene que ver con los módulos de atención y las brigadas de salud colectiva que se plantean, que son áreas de influencia, ¿sí? 2,500 personas
como área, población de responsabilidad cuando es de muy alta y alta marginación, o 3,000, 4,000 cuando las marginaciones son menores. Por lo que les decía, porque hay una necesidad de intensificar acciones cuando la gente está en peores condiciones. La desconcentración operativa, que tiene que ver con transferir funciones administrativas y técnicas a los niveles locales y fortalecerlos en su capacidad de respuesta. La relocalización de recursos y utilización intensiva, ¿sí? Por ejemplo, tenemos muchos T1. De esos 210, hay 110 que son centros de salud T1, que son bien parecidos a los consultorios de las farmacias, porque son precarios, no tienen equipo, no tienen un espacio suficiente. Entonces, ahí la propuesta es ampliar, transformar, ¿sí? Ya también con criterios de necesidad y de equidad. Y la reconversión de unidades médicas, transformando en esta lógica centros de salud, crecerlos, y en términos de los hospitales, de la atención hospitalaria, transformarlos en los que son materno-infantiles, ir en un proceso de transformación hacia hospitales generales. Eso como la ruta, digamos, de los próximos años, ¿no? Es probable que no se consiga transformar toda la infraestructura hospitalaria, pero que sí se apunta a esa, digamos, esa lógica más generalista y más de respuesta a la complejidad sanitaria, a la complejidad epidemiológica y sanitaria, porque nuestros hospitales, ¿sí?, todavía tienen la lógica pediátrica y materno-infantil de los 50 y están donde no deberían estar. Entonces hay un problema de adecuación y de poca capacidad resolutiva. Por ejemplo, están concentrados pediátricos y materno-infantiles en lo que era la ciudad, ¿no?, concentrada, central, de los años 50, donde en aquella época sí había niños, pero ahora hay más adultos mayores, que es la población prevalente. Entonces, hay un desfase de estas unidades hospitalarias que hay que transformar. Y esto es un poco como verlos, digamos, las combinaciones. A lo mejor no alcanzan a verlo muy bien, pero son los módulos de atención, ¿sí?, de atención clínica, las brigadas de salud colectiva, las dimensiones donde tendrían que estar operando, en términos del curso de vida, que hay que estar interactuando ahí, y como ya se señalaba, todo esto dimensionado en los planos individual, comunitario, familiar y en una perspectiva de acciones territorializadas. Y esto, por ejemplo, son los espacios donde se está planteando realizar toda la actividad de salud colectiva, que ha estado muy descuidada. De por sí siempre es invisible, pero en los últimos años la propuesta de seguro popular, por ejemplo, que es un catálogo de servicios que se orienta a financiar ciertas intervenciones, que sigue a la demanda, que es una cápita, toda esta lógica del aseguramiento privado metido en lo público, lo que ha hecho es que esta actividad de salud colectiva, de trabajo en los territorios, de salud comunitaria, se haya ido desplazando, haya quedado sin financiamiento, y por lo menos en la Ciudad de México ahorita tenemos unas coberturas de vacunación de escándalo. Está sobre 65, 70% la cobertura de vacunación con esquemas completos. Es escandaloso para una ciudad que tiene vías de comunicación, recursos, etcétera, ¿no? Porque si me dicen Oaxaca, Chiapas, es más complejo, aunque no se justifica tampoco tener bajas coberturas. Tiene que haber otras estrategias, pero en la Ciudad de México es escandaloso. Y entonces el trabajo, ¿sí?, que tiene que ver con la salud colectiva en términos de promoción de la salud, vigilancia epidemiológica y fomento y regulación sanitaria en muchos espacios. Por ejemplo, la epidemia de obesidad en niños, ¿sí?,
todas las escuelas de la ciudad, hay varias investigaciones, donde muestran que entre más precaria es la colonia, la escuela pública, etcétera, más lo hemos mapeado y está con globos, más vendedores ambulantes, chatarra hay alrededor. Entonces, allí hay una actividad muy importante con la delegación, con nosotros, con la Agencia de Protección Sanitaria, sí, que depende de la Secretaría, para hacer una campaña por espacios saludables, ¿sí? Y entonces, esto tiene mucha viabilidad, se puede hacer, hay una legislación que lo permite, incluso que lo exige, pero se está incumpliendo, porque a veces es el negocio de los maestros, del director, es con lo que financian la escuela, si les ponen ¿cómo se llama? Su dispensador de Coca-Cola, etcétera. Entonces, hay que combatir esas prácticas, pero para ese combate tenemos que garantizar nosotros que hay recursos cuando esa gente viene al centro de salud, cuando esas personas vienen a la unidad de atención, cuando se interactúan en el espacio de lo colectivo, ¿sí? Que hay una respuesta de la institución para dialogar, para entender, para sumar preocupaciones, para promover la salud. Así. En términos de atención especializada y hospitalaria, pues tenemos, como ya señalaba, atención prehospitalaria de urgencias médicas y traumatológicas, y como todo en el país es fragmentado, porque nosotros tenemos unas ambulancias, Seguridad Pública tiene otras, el Cruz Roja tiene otras, y hay un montón de privadas que hacen su negocio a través del tener ambulancia, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo muy importante por regularizarlas, por certificarlas, por trabajar coordinadamente, pero ese es digamos, un tema pendiente para la ciudad. La atención médico-quirúrgica, hospitalaria y la consulta externa especializada. Por ejemplo, en la Clínica Condesa de VIH, deben ustedes tener referencias de ella, conocerla, es un ejemplo latinoamericano de tratamiento de enfermos de VIH. ¿Sí? Gratuito, con equidad, con trato digno, respetuoso de los derechos humanos. O sea, ahí tiene toda una serie de componentes que la ha colocado a la vanguardia de la prestación de los servicios. Y como señalaba el doctor Venegas, hay que preservar, ¿no?, lo que funciona, fortalecerlo, crecerlo, y en este caso, por ejemplo, yo creo que la Clínica Condesa es uno de los espacios de los que la Secretaría de Salud de la ciudad se puede sentir muy orgulloso en términos de la atención que brinda a los pacientes. Y ya para ir cerrando, como se señalaba, estos procesos son de largo aliento, ¿sí? Yo tengo trabajando muchos años en políticas de salud, en políticas públicas, y tuve la fortuna de cuando el licenciado López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad y la doctora Laurel fue secretaria de salud, me invitó la doctora Laurel a ser su directora general de planeación, ¿sí? Y en ese momento hicimos un balance de lo que había y se trató de empujar una perspectiva muy semejante a la que yo les estoy planteando ahora. Yo hago el balance, porque también EvaluaDF me pidió que hiciera un análisis y un balance, un diagnóstico de del derecho a la salud en la ciudad, y algunos de los resultados aquí los plasmo. En términos de avance, que podríamos decir en la lógica de derechos, del 97 al 2006, fíjense los gobiernos, el ingeniero Cárdenas, gobierno de 3 años, con una propuesta de un Estado social de derecho, compromiso social, inversión social. Se fortalece el sistema público, se propone una política pública de derechos, se crea la Secretaría de Salud de la ciudad que no había, ¿sí? Y posteriormente, ya en el 2000,
con la doctora Laurel encabezando la Secretaría de Salud, se impulsa la pensión universal ciudadana y un modelo universal y gratuito de atención. Se incrementan los recursos públicos, se promulgan leyes que todavía dan soporte tanto a la pensión universal como al programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. Se incrementa la infraestructura en salud y se transita de apoyos a derechos, ¿sí? Hay una actividad muy intensa y los poderes ejecutivo y legislativo están comprometidos en que movilizar recursos para la salud. ¿Qué pasa después? Sí. Ustedes piensen ahí, 97, 2006, en 2005 el desafuero, la negociación con Fox, la amenaza de que el licenciado López Obrador incluso, ¿no?, además de desaforarlo, ¿no?, la amenaza de cárcel, una serie de propuestas bastante de golpismo político, para decirlo con todas sus letras, y hay una negociación. Hasta ese momento se había resistido la firma del Seguro Popular. Seguro Popular no entraba a la Ciudad de México, era programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. Cuando se cede en la negociación, entra Seguro Popular, empieza a pasar un fenómeno que es el que nos enfrentamos ahora, ¿sí?, que es un segundo momento. Si bien el programa de pensión universal ciudadana se consolida porque los propios adultos mayores lo defienden y luego se extiende a otros estados del país, el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos empieza a tener menos recursos, empieza a retroceder, empiezan a quitar a los operadores, o sea, empieza a haber una institución que ya no le da prioridad a esa propuesta y se vuelca a Seguro Popular. Y entonces servicios médicos y medicamentos gratuitos queda por ahí inercial, aunque está en la ley, y lo que crece es Seguro Popular. Y Seguro Popular, alguien podría decir, pero está bien, es que financia los servicios. Sí, ojo, financia los servicios y mete recursos, a veces recursos frescos, pero hay que estar muy claro de cuánto cedemos en esa negociación, porque lo que ha pasado es que reorienta toda la lógica de prestación de servicios y de financiamiento, y entonces lo que tenemos es una lógica de un seguro privado metido en el ámbito público, financiando acciones curativas, ¿sí?, invisibilizando toda la parte de salud colectiva y sobre todo modelando la institución en esa lógica, ¿sí?, de que la salud se prepaga, la salud es una mercancía, ¿sí?, la salud no es un derecho en esta perspectiva. Y entonces la integralidad también se ve limitada porque pues, el CAUCES, ustedes saben que es un paquete bastante acotado para la complejidad epidemiológica de las poblaciones. Y se apuesta por lo que hemos definido como universalidad de mercado. O sea, sí, todos tienen un seguro popular, sí, pero nada más les cubre algunas cositas, todo lo demás se prepaga y fragmenta mucho más la institución. Entonces, estos dos momentos son dos momentos importantes porque el primero muestra que sí es posible transitar y avanzar en una ruta, pero también el segundo momento nos muestra que si no incorporamos a la población en la defensa de esa ruta, si no tenemos capacidad institucional y de permanencia en términos de las directrices de la propuesta, eso rápidamente se revierte, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, importante porque si bien nosotros podemos empujar en un sentido, si la población es ajena a este sentido, si la población es ajena a ese ejercicio de derechos, si la población es pasiva frente a una serie de transformaciones, la posibilidad de que esto con otro gobierno, aunque se diga de izquierda, vaya para atrás, es muy alta. Entonces, por eso, y con esto cierro mi presentación, por eso los invito a que estén alertas, sumemos capacidades, sumemos experiencia
para estar proponiendo, para estar vigilando y para estar desde nuestros espacios empujando procesos que nos permitan garantizar el derecho a la salud y otros derechos para toda la población y, bueno, para las poblaciones de Chiapas, de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras y la conferencia de la doctora Oliva López Arellano, coordinadora del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bueno, un espacio de preguntas, si hay alguien que alguna duda, si hay varias personas, a ver, en un segundo. Ahorita le llevan el micrófono, claro que sí. A ver, el caballero. Sí, allá. Bueno, pues felicidades, doctora. Va a ser la nueva directora de la Secretaría del DF. Y pues la verdad a mí me alegra de alegría escucharla porque yo soy del DF, entonces soy chilango, y pues creo que está bien que vaya a estar usted ahí. Y mi pregunta pues va en relación mucho a los atributos que decía que debe tener los derechos, pero basado en una experiencia personal, ¿no? Yo estudié medicina en el DF, y un momento que cambió mi vida, yo creo profesional y humanamente, fue precisamente cuando roté por el hospital de Balbuena. Ahí roté cuando era estudiante en urgencias, y pues yo me quedé impresionado. Ya estaba acostumbrado a la violencia de los hospitales públicos, pero ahí para mí fue como el punto más fuerte. Pues sí, normalmente ahí ven a los pacientes como cosas, ¿no? Como hambre, pues le correcto el azul, un de rojo, y no hablar con los pacientes, ¿no? Sino como un taller mecánico, un taller de restauración de arte, ¿no? Diría yo. No como un servicio humano. Y pues un momento que realmente me sorprendió fue, iban a operar a una señora por una colecistitis aguda y estaban discutiendo todos alrededor de ella qué iban a hacer, con quién iban a cuidar, ¿no? Nadie nunca la volteé a ver, no las veía de la señora así como, ¿qué hago? ¿No? Y finalmente me dijeron como nada más firma aquí, ese fue el consentimiento y la metieron. Y pues la señora totalmente desorientada, asustada, pues finalmente fue bien, yo pude hablar con ella y me dijo que se sentía profundamente triste, ¿no? Y que era terrible no tener alternativa donde acudir, ¿no? Y que si por ella fuera jamás volvería al servicio, ¿no? Entonces, pues dije, pues sí, la violencia de los servicios es algo horrible, y yo creo que realmente tenemos un sistema de salud que dentro de sus atributos principales es violento, ¿no? Como que no es algo que discutimos, pero usted dijo con la clínica, pues, la maltrato digno central y que algo que no discutimos como con los vecinos afiliados, ¿no? Y después dije, bueno, sí, no solo es algo cosmético, estético, de que te sientas bien, sino que realmente mata. Después me vine aquí a Chiapas, hice mi servicio social, me fui a trabajar aquí un ratito, trabajo ahorita, pero una niña de una comunidad de la sierra marginada, ¿no? Pues la detectamos en un centro de salud rural con una leucemia aguda, ¿no? Perfectamente bien la niña, todavía su peso normal, no tenía ninguna parte del cuerpo, o sea, estaba bien, ¿no? Realmente fue una suerte de tocarla a tiempo. Pues dijimos, perfecto, tiene 4 años, entonces seguro de tocar la corra, tiene 5 años, ¿no? Está un blanco de sangre, va a estar blanco de sangre, está un hospital pediátrico, dijimos, todo está perfecto, la familia estaba interesada, nos fuimos, lo llevamos al hospital, ya adentro, pues, ¿qué se ingresó? Pues, finalmente, obviamente, como sucede en todos nuestros hospitales en general, pues nadie le da realmente informes a los familiares de qué está sucediendo, nadie piensa en los familiares que están sucediendo, o que están soportando. Mi papá, pues, realmente tenía mucho dolor abdominal todo el tiempo, pero tenía dónde se ocupó, entonces tenía que no comer nada para hacerlo lo menos posible, porque no le dejaban entrar a los hospitales porque ahí estaba la mamá, ¿no? Pues me iniciaron la quimioterapia, nunca me explicaron, y se podía poner mal la niña, ¿no?
la empezaron a ver mal cuando ellos habían visto una niña sana cuando llegaron al hospital, ¿no? Que sí, tenía leucemia, pero todavía inicial. Al final, después de unas semanas de estar ahí luchando, que uno sube peor, y les explica, se dan de alto, o voluntaria. Yo, como papá, en esta situación, me hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Pues la niña se murió, ¿no? Dijeron, pues ya, los servicios no me respondieron, vamos a intentar rezar, rezaron, pues obviamente no funcionó, pero la niña se murió. En un lugar donde pues, el seguro que la cubre todo, hospital, banco de sangre, porque el banco de sangre además totalmente disfuncional, que si no tienes el boletito, que se muera y adiós, ¿no? Como una desconexión absoluta de la humanidad en el sistema de salud. Esto conectando con lo que pasó, pues realmente lo decía el doctor, ¿no? Inicialmente que iniciaron en Guatemala como esta intención humana, pero yo creo que un sistema de salud que no plantea realmente cómo vencer la violencia, pues va a fracasar, porque nunca el usuario se va a sentir cómodo con él y lo va a intentar evitar, ¿no? Y yo realmente siento miedo cuando digo, si me enfermo y tengo que ir al Seguro Popular, a cualquier hospital, por favor, no por cualquier otra cosa, sino por la violencia a la que voy a ser sujeto. Y eso platicando con los pacientes. Entonces, perdón, fue una pregunta eterna, pero ¿usted qué piensa? ¿Cómo podemos abordar y cómo podemos superar la violencia? O bueno, empezar a hacer algo para transformar la violencia en el sistema de salud, específicamente para las poblaciones más vulnerables de la ciudad o aquí de Chiapas. Bueno, digamos, es un tema muy complejo porque desde la formación médica, desde el hábitus médico, desde la dinámica esta que yo señalaba, dinámica neoliberal de cosificación y de mercantilización de la vida humana, pues hay generaciones de personas, de profesionistas, de trabajadores de la salud formadas en esa lógica. Entonces hay que es una pedagogía de la violencia. En México hemos estado sometidos a dos pedagogías que yo creo que son muy graves, que es la pedagogía de la desigualdad, la naturalizamos, no la vemos, y la pedagogía de la violencia, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Cómo hemos pensado enfrentar esta situación? Tiene que haber una revalorización del trabajo de los médicos, porque también lo que tenemos es un médico maltratado, que no se le reconoce su trabajo, que no tiene insumos con los que trabajar, que anda haciendo malabarismos, que ve que los más corruptos y el sindicato charro defienden el no trabajo y a él lo maltratan. Entonces también ahí hay una desvalorización, yo digo un envilecimiento del personal de salud. Eso ha pasado en los últimos años. Entonces, para recuperar eso tenemos que hacer pues una estrategia de incorporación de gente más joven, formada, que se pueda ir capacitando en la perspectiva de medicina y digamos, de la perspectiva de derechos humanos, que tenga una perspectiva creo que no es humanización la palabra, pero bueno, se usa mucho de que la persona es un sujeto de derecho, que requiere información, que es tu igual, que es una gente con la que tiene que dialogar, que tiene un saber que no es tu saber, pero es tu igual. O todos esos elementos es un trabajo de largo plazo. Pero nosotros en Secretaría de Salud lo vamos a empezar. Decíamos en términos de promoción de la salud al interior de la institución, con sus trabajadores, con componentes de ética pública, de derecho, pero también cambiando en la medida de lo posible las condiciones en las que prestan los servicios. Porque también es cierto que yo siempre doy un dato ahí que a lo mejor es absolutamente arbitrario, pero el 30% de los trabajadores de instituciones públicas están muy comprometidos con su trabajo y son los que sostienen esas instituciones. Entonces, apelar a eso y a una mejoría global que vuelva a revalorizar su quehacer. Pero tienes razón, lo voy a poner en mi
en mi propuesta de modelo, combatir la violencia institucional. Muchísimas gracias. Cedemos una pregunta al doctor Ángel René. Sí. Primero, felicitar a la doctora. Tómemelo como eso, como un reconocimiento por lograr hacer lo complejo simple, no simplificado, asequible en términos de comunicación. Dos comentarios y una pregunta. El comentario va en el sentido de que la pensión universal que se implanta toca directamente el componente social. Los otros sectores y las otras reformas que planteaba el doctor Venegas en la necesidad de articular estas cuestiones. La otra es, me ayudó a clarificar la relación entre universalidad y el seguro popular, pero me asalta una duda, pensando a nivel de lógica de país. El seguro popular en el DF no universaliza o lo que ya era universal, es decir, ahí tenemos un problema porque había una oferta universal de servicios de salud y de medicamentos y el seguro popular con su lógica lo hace, la hace selectiva. Pensando esto en el resto del país y en el momento actual, creo que es un elemento que nosotros tenemos que reflexionar respecto a esta vía para la universalización. Pero me parece realmente muy importante este punto. Y lo otro es, encuentro coincidencias con lo que creo que he venido planteando como una estrategia de los sistemas municipales, microrregionales de salud, lo que usted llama, si entiendo bien, mesorregionalización. Me asalta la duda en el sentido de cómo se está contemplando esa diferencia entre lo estrictamente urbano y lo estrictamente rural. Hay municipios ahora en la Ciudad de México que son urbano-rurales, otros serán más rurales. Esa es la pregunta, los otros eran comentarios. Gracias. Sí, bueno, se está en la zona que incluso así le llamamos, zona de transición urbano-rural, son esas jurisdicciones, alcaldías de Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. Y entonces esas forman parte de una macrorregión donde tendrían ciertas dinámicas locales, ¿no? Esa sería la, por ejemplo, la zona de GAM, la zona norte, ahí la población trabaja y no la encuentra durante el día. Entonces, por ejemplo, ahí la idea de poner turnos vespertinos es importante. En este lado, por ejemplo, los turnos de fin de semana serían más importantes porque son las prácticas del mercado del pueblo, todas estas, o sea, hay otras lógicas en términos de atención. Y en términos de salud colectiva también, porque ahí hay grupos organizados, hay grupos de parteras, hay grupos de medicina tradicional, hay una defensa del territorio, por ejemplo, en Milpalta, a lo mejor salud no les importa mucho, pero el bosque sí. Entonces hay como una actividad mucho más cara a cara con estos grupos, mientras que en otras partes, en la zona del centro, en la zona norte, tienen que buscarse formas de acercar el servicio de otra manera. Esa es la idea, pero sí se reconocen como transición urbano-rural. Una pregunta más, por favor, doctor. Doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Pérez Tirado, soy actualmente director general adjunto del Hospital Regional de Alta Especialidad. Este proyecto de Hospital Regional de Alta Especialidad aquí en el estado está prácticamente englobado en un centro regional, porque son 2 unidades hospitalarias, ya hablaban de una, del Hospital de Especialidades Pediátricas. Hemos tenido la oportunidad de ir creciendo, incluso venimos de un equipo en el que el primer director fue el doctor Omar Gómez Cruz. Se dio la oportunidad de darnos esta responsabilidad en la actualidad y venimos creciendo desde la operatividad
pasando por la jefatura de servicio, dirección médica, hasta la dirección general, en un equipo de trabajo que tenemos incluso la intención de que se genere la continuidad. Mi comentario va en relación a la infraestructura, que en algún momento se pretende renovar. Una de las cosas que hemos trabajado desde el 2006-2009, desde el 2009 que se logra la acreditación por parte del equipo en donde estaba el doctor Omar Gómez sobre cáncer de mama y cervicuterino, tenemos un procedimiento en la actualidad para cáncer de mama. Hablamos mucho de la detección oportuna y que en realidad en toda la literatura desafortunadamente tenemos altos índices de etapas avanzadas, o sea, no se incide en realidad en la detección oportuna. Nosotros como tercer nivel estamos convencidos de retroalimentar al primer nivel. O sea, debemos de hacer un trabajo conjunto con el primer nivel de atención para tratar de generar ciertas oportunidades. No es el hecho de tener más mastógrafos quizás en un lugar, es el hecho de tener quizás un mastógrafo en una región donde se consolide un procedimiento adecuado, donde se le pueda dar el seguimiento a las personas que puedan en algún momento dado acceder a un estudio de detección oportuna. El ejemplo que les damos aquí es, estamos trabajando con la jurisdicción sanitaria, con todo lo que está a cargo del primer nivel de atención. Como tercer nivel, ¿cuál es el beneficio? Bueno, hacer estudios de detección oportuna para que todas las pacientes que están por norma, que tienen la necesidad de hacerse una mastografía, la jurisdicción haga esa promoción a la población y le digan, ¿saben qué? Necesitan una mastografía. Tenemos la oportunidad de hacerla en el hospital. Al inicio se nos había dado la indicación tal vez de hacer diagnóstico, pero no, nosotros fuimos más allá. En ese entonces estábamos con el doctor incluso en el equipo y comentamos, vamos más allá, hagamos algo de detección oportuna. Le dijimos a la jurisdicción, ¿tienes esos pacientes? Mándamelos desde el primer nivel a tercer nivel, porque yo estoy teniendo el problema de estar diagnosticando en etapas avanzadas y no puedo incidir en el tratamiento, no mejora el pronóstico de la enfermedad. Entonces, primer nivel, hagamos algo en conjunto, un proceso, pero ese proceso hay que darle el seguimiento adecuado para que en realidad se reditúe. Tenemos el financiamiento de gastos catastróficos para mama. Bueno, pero ¿cuánta aplicabilidad le estoy dando si en realidad las pacientes están llegando en fases donde la quimioterapia no va a ser efectiva? Entonces, mejor detectemos, apostemos a la detección oportuna, pero como tercer nivel también tengo que hacer retroalimentación al primero y al segundo nivel. Oye, tengo esta problemática, hay que hacer estos esfuerzos de manera conjunta, pero hagamos el procedimiento y le demos continuidad al procedimiento, porque una mastografía no es un estudio, y ahorita que estamos en el mes de mama, no es un estudio, no es una radiografía simple, es un estudio que debe de llevar cierto seguimiento para que las pacientes que tienen un estudio con sospecha, podamos entonces darle el seguimiento a los 6 meses, quizás en un BRAF 3 le demos el seguimiento a los 6 meses, y bueno, esos 6 meses puede virar esa lesión, y ahora sí, poder detectarla en estadios iniciales. A lo que voy es que sí sería muy conveniente que los terceros niveles de atención estén en coordinación, incluso con los primeros niveles, porque en estos padecimientos oncológicos, el tiempo sí influye en el pronóstico de la enfermedad. Sí, por eso la propuesta de redes, más que niveles estancos. Son redes de atención con puntos de atención y un flujo, ¿no?, que permita el seguimiento y la continuidad de la atención. Seguimiento del paciente y la continuidad de la atención. Pero ahorita, pues, se hace artesanal con contactos personales. Hay que hacerlo de manera institucional. Bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta más, por favor. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Javier Hernández Rojas, aval ciudadano del Hospital General de Comitán. Pedirle una disculpa al doctor. En Chiapas, en México hay varios Méxicos y en Chiapas hay varios Chiapas, donde al ciudadano que acude a los servicios de salud se le trata como un limosnero, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, que donde la sociedad civil tenemos que entrar. Las cosas no van a cambiar. Pueden ser de izquierda los que gobiernen, pero si la sociedad no empuja, no va a poder aterrizar sus proyectos. No los va a poder aterrizar. Yo llevo 22 años participando en el hospital y más me ven como enemigo cuando yo no soy político. Yo no he pertenecido a partido político alguno.
Entonces, usted mencionaba el 30% que se pone la camiseta. Yo puedo asegurar que en el María Ignacia Gandolfo hay un 90% de la gente que se pone la camiseta. Del sindicato que sirve para proteger a los araganes. Del primer nivel que no funciona en la jurisdicción Tres Fronteras. No funciona, se carga el segundo nivel y es insuficiente. Entonces, este gobierno tiene que escuchar y tiene que poner en lugares estratégicos a gente que tiene compromiso con la salud. A gente que le interesa darle respuesta a la ciudadanía y no a políticos, no a amiguismo, porque realmente en Chiapas la situación ha estado difícil. Usted como una persona cercana, doctora, a López Obrador, pues realmente sí le pido de que le presten mucha atención en Chiapas, porque si no vamos a quedar en las mismas manos y con los mismos, y eso no queremos. Gracias. Muchísimas gracias. Hay una pregunta más, por favor, la doctora, si es tan amable, y creo que con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes, gracias doctora por su presentación muy interesante. Tengo una pregunta, usted está hablando sobre los derechos humanos y el derecho a la salud. Y en las reformas constitucionales de julio del 2011 se habla del principio pro persona, es decir, la mayor protección sobre los derechos humanos en el ámbito internacional o nacional, ¿verdad? Y entre ellos el derecho a la salud. Actualmente, ¿verdad?, en la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, en su informe de julio del 2018, habla sobre la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en toda política, programa o acción de gobierno, incluyendo la salud. Esto no es un hecho nuevo, esto está desde el año 2000. Me gustaría saber si ustedes están considerando la transversalidad de la perspectiva de género en los procesos organizativos institucionales, en los procesos de planeación, del manejo de información institucional, en el diseño, implementación y evaluación de los programas, de los planes y de los proyectos y acciones que lleva la Secretaría de Salud, y si han pensado en diseñar un modelo para que esto sea posible y podamos cumplir con las últimas recomendaciones que acaba de dar la CEDAW y que México no ha podido profundizar. Sí. Desde luego, como se trata de una perspectiva de derechos y de derecho a la salud, uno de los ejes transversales es, bueno, son varios: no discriminación, igualdad real y perspectiva de género. Entonces, está dentro de la propuesta que esto tiene que ser transversal a todas las políticas y a las propuestas de reorganización. Ahora, eso para aterrizarlo no es muy fácil, porque hasta ahorita, como lo ha resuelto la Secretaría de Salud de la ciudad, es poner una jefatura de unidad departamental de perspectiva de género, y eso no sirve, ¿no? O sea, es una persona que hace algunos folletos y algunas pláticas, pero lo que tenemos que hacer, al igual que con el trabajo de contra la violencia institucional, tenemos que hacer un trabajo interno con todos los trabajadores de la salud, que se vayan formando, entiendan lo que significa no discriminación y perspectiva de género. En el día a día, es lo que tiene que, cómo es que tiene que relacionarse con las otras personas, ¿sí? Cómo es que tiene que ver e implementar sus programas. Y en todos los programas, por supuesto, estaría esta perspectiva. Las estadísticas nada más están hombre o mujer, ¿no? También es un espacio, o sea, no hay más, no hay perspectiva de género en términos de las estadísticas, nada más diferencian sexo. También hay digamos, un compromiso en términos de visibilizar la parte de diversidad sexual. Entonces, no solo la perspectiva de género, sino el reconocimiento de la pluralidad de perspectivas en términos
de la diversidad sexual. Eso también está dentro de la propuesta y ahí creo que tenemos que trabajar mucho más porque si bien hay directrices, en general a lo que se reducen es a poner los y las y de ahí no pasa, ¿no? Entonces tenemos que hacer una estrategia para que realmente en la Secretaría de Salud por lo menos se sienten las bases para que esta perspectiva de género se visibilice como algo que tiene que ser transversal y se empiecen a incorporar todos los trabajadores de la salud a pensar el mundo así, porque es una forma de pensar, ¿no? Pues bien, agradecemos con un fuerte aplauso.